Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y tenemos también los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Hoy en día oímos mucho hablar acerca de la guerra contra el terrorismo. Oímos hablar de una guerra llamada el Jihad, una guerra en Palestina, amenazas de guerra de Corea del Norte. Nunca en la historia ha habido tal hora de guerra a través de la tierra y estos conflictos se publican externamente debido a la comunión instantánea que ahora tenemos. Casi inmediatamente recibimos informes de las embocadas, de los bombardeos, números de muertes. Estoy seguro que estos son las guerras y los rumores de guerras, de los cuales Jesús habló. Y así como Cristo profetizó, los corazones de la gente están fallando por miedo. Las guerras que vemos están cazando terror a través de la tierra. Pero estas guerras son todas escaramuzas de menor importancia. Son simplemente síntomas de una guerra mucho mayor. ¿Ves? Es que realmente una sola guerra está ocurriendo. Y esta guerra sobre todas guerras está ocurriendo en el cielo. Es una guerra entre Dios y el diablo. Esta guerra fue declarada hace millones de años. En el libro de Apocalipsis nos dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. El dragón representa a Satanás y todos los ángeles caídos que él engañó. Mientras que el cielo, Lucifer, reunió a estas hordas angélicas a rebelarse contra Dios. Él quiso usurpar la autoridad de Dios y asumir el control de su trono. Pero el diablo perdió aquella primera batalla. El dragón no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 8. Dios le dijo, no hay lugar para ti aquí en mi presencia. Y él lo echó del cielo junto con los ángeles que habían revelado vacío. Con él fueron hundidos en el mundo que la Biblia dice era vacío y sin forma. Ahora Satanás había engañado a esos ángeles que lo siguieron y cuando Dios creó a la humanidad, Satanás determinó engañarlos también. Si él no podía ser Dios, él conseguiría venganza destruyendo la semejanza de Dios. Por eso él comenzó esta guerra en el huerto de Edén contra el primer hombre y mujer. Primero Satanás tentó a Eva y luego a Adán. Y cuando él causó su caída, parecía que él había ganado una gran victoria. Ahora el paraíso fue cerrado al hombre, Satanás y sus hordas. Se habrían recreado con aquella victoria y la batalla que ellos habían emprendido fue una declaración de guerra contra Dios y todos sus semejantes. Todavía hay una guerra que esté ocurriendo en el cielo, pero Satanás no pelea esta guerra desde el cielo, ni del infierno. No, Satanás cayó en el vacío sin forma, fuera de cual Dios creó la tierra. Y una vez que Dios creó al hombre para habitar la tierra, Satanás instaló su acento de poder ahí. La escritura aclara esto muy bien. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 8. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Ay de los moradores de la gran ira, Apocalipsis 12, versículo 12. Aún antes de la fundación del mundo, Dios ideó un plan de guerra para derrotar al diablo. El Señor crearía al hombre en su propia imagen y Él permitiría que el hombre tuviera una voluntad libre. Por lo tanto, el hombre sería probado. De hecho, lo colocaría en el mismo medio del campo de batalla, cerca de la estructura del poder de Satanás. El hombre fracasó aquella primera prueba en batalla que Satanás ganó en Edén. Y a partir de aquel momento el diablo continuó engañando al hombre. Durante el tiempo de Noé, Satanás tuvo éxito en ganar al mundo entero. De toda la población de la tierra, solamente 8 almas fueron salvadas. Esto siguió por siglos mientras Satanás engañó a naciones enteras. Él llevó a cabo su poder sobre Egipto antiguo, sobre Sodoma y Gomorra, y por un tiempo aún sobre el pueblo escogido de Dios de Israel. De hecho, es desalentador leer la historia de Israel en esta guerra entre Dios y Satanás. A partir del mismo instante que Dios puso su mano en Israel, el diablo lo reconoció. El Señor realizó obras sobrenaturales para su gente, les rescató con milagros, les dio grandes revelaciones de su amor, a pesar de todo, por 40 años después del éxodo. Satanás incitó la rebelión, la idolatría y la sensualidad en Israel. Él trajo prostitutas entre ellos, homosexuales, profetas poseídos de demonios. Finalmente, cuando llegó el tiempo para entrar en la tierra prometida, solo 2 israelitas, quienes salieron de Egipto, escaparon a sus engaños, José y Caleb. De nuevo Satanás se había recreado con eso. Parecía que cada batalla iba a su manera y él seguía ganando victorias por su decepción demónica. Él tomó posesión de todas las naciones que rodeaban a Israel: los babilónicos, los filisteos, los moabitas, los hititas, los cananitas y los reinos norteños. Finalmente, Satanás enfocó su vista en los hijos sobrevivientes de Israel. Encontró totalmente desconcertante este capítulo en la historia de Israel. Piénsalo. Esta gente había visto morir a sus padres bajo el juicio en el desierto. Habían visto a sus padres. 40 años esta generación joven había ido de entierro a entierro, enterrando a sus ancianos a diestra y siniestra. Pero a pesar de atestiguar todas estas cosas, aún así se volvieron a la adoración demónica de ídolos. Por siglos después, Satanás gozó victoria tras victoria sobre la semejante de Dios. Él poseó a los reyes de Israel, desde Acab a Jeroboam, amenazas. Hombres malvados que derramaron sangre inocente libremente. Finalmente, el último capítulo de Jueces revela hasta dónde el pueblo de Dios había caído. En Jueces capítulo 21 es un recuento espantoso y penoso de cómo una multitud enloquecida de homosexuales sodomizó a una concubina de un sacerdote y la dejó por muerta. Cuando el sacerdote la encontró, él decapitó el cadáver y envió
las piezas del cuerpo a las 12 tribus de Israel. Incidente. Terminó en una guerra civil entre el pueblo de Dios sobre los derechos homosexuales. Millares de israelitas murieron. El libro de Jueces cierra con estas horribles y escalofriantes palabras: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Les digo que este es el diseño de Satanás para cada generación. Él tuvo éxito en traer abajo toda la adoración verdadera en Israel. Para el final de Jueces, hombres, mujeres y niños habían tomado su propio camino. Y eso es exactamente lo que Satanás está alcanzando ahora en nuestra generación. Él está tratando de proscribir la libra, haciéndola parecer totalmente irreverente o sin importancia, si animar a cada uno que interprete la palabra de Dios a su manera en un engaño que sale del mismo infierno. Lo cierto es, había un rey en Israel al final de los jueces. Ese rey era Satanás, el gobernador no solamente del mundo pagano, pero la nación elegida de Dios también. En ese punto, el diablo parecía haber ganado la batalla eternamente. Él y sus demonios parecían invencibles. En su guerra contra el cielo, el Señor no se preocupaba por la victoria de Satanás. Si él se afligía sobre el descenso continuo de su pueblo, el pecado y la muerte, Dios ya tenía en marcha un plan de guerra. Finalmente, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo al campo de batalla. Aquí estaba Dios mismo en la carne. Entrando en la batalla, el Señor estaba declarando: ahora la batalla ha cambiado. Voy a tomar el mando. Satanás no prevalecerá más. Este es el principio del final de la guerra en el cielo y la victoria es mía. Dios entonces puso al diablo en aviso, declarando: yo voy a levantar un ejército y mi hijo sería capitán sobre este ejército. Él va a tener una iglesia compuesta de una novia sin pecado, libre de culpa, intachable, santa. Y esa iglesia sería edificada en un fundamento, una piedra: Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el nacimiento de Jesús ocurrió en Belén, estremeció todo el campamento de Satanás. Cada demonio gritó: este es el Hijo de Dios. Él nos va a quitar todo nuestro poder y dominio y va a gobernar y reinar como rey. Nosotros no pudimos vencer a Dios en el cielo. ¿Cómo podremos ganar esta batalla con su Hijo? Tenemos que matarlo en la cuna. O como los emisarios del diablo intentaron destruir al niño. Cristo, la Escritura dice que mataron a cada niño masculino bajo cierta edad a través de esa religión. Todo en una tentativa de matar a Jesús. Pero esta era una batalla que Satanás no podía ganar. Dios iba a prevalecer. En su tiempo elegido, Dios plantó una cruz exactamente en el centro del campamento de batalla. Y en esa cruz, Él puso a su Hijo. La sangre de Cristo se derramó sobre el campamento de batalla. Y gota a gota comenzó una inundación poderosa, limpiadora, poderosa para llevar los pecados de la humanidad. En esa hora Jesús se lanzó un grito que tronó a través de la creación: consumado es. Cuando Satanás y sus demonios oyeron esto, temblaron y se sacudieron. Se dieron cuenta que todo había terminado. Deberían haber chillado: se acabó. El Hijo de Dios nos ha
pisoteado, nos avergonzó a la vista de todos. Él nos ha robado de todo poder que teníamos sobre la tierra y sobre todos. Él nos ha robado de todo poder que teníamos sobre la gente. Ya no podemos hacer a nada que está bajo su sangre. 3 días más tarde escuchó otro grito poderoso: Cristo ha resucitado. Esta era la hora más oscura de Satanás. En un instante la guerra cambió de repente. El Apocalipsis lo describe en esta manera. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y el 11. ¿Cuál fue el poder que Satanás perdió en ese instante? Fue la habilidad para acusar a cualquier persona que hubiera sido limpiado por la sangre de Jesús. El diablo no podía tener un creyente en cadenas de culpabilidad, miedo o condenación. Él fue robado de todo su poder para engañar a destruir a los que viven por la fe en el sacrificio de Cristo. Él no tenía más dominio sobre cualquiera que confiara en Jesús. Dios estaba haciendo una declaración legal a todos los que crearan en su Hijo. Ha sido libertado. El poder del diablo no puede asistir si confías en el poder de la sangre de Jesucristo. No hay poder debajo del cielo que pueda llevarte abajo. Ahora había 2 reinos. Primero estaba el reino de Dios y de su Hijo Cristo. Y segundo estaba el reino de Satanás y de sus ángeles caídos. Un reino era un reino de luz y el otro un reino de la oscuridad. Hemos visto ya cómo el diablo intentó robar el reino del cielo. A través de la historia ganó victorias en el tiempo de Noé, durante los años de Israel, en el desierto y en la época de Moisés, pero Cristo prevaleció sobre todo. Aquí es donde volvemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este tiempo corto comenzó en el Calvario. Desde entonces, Satanás se ha enfurecido aún más y se vuelve aún más iracundo mientras más se acerca su tiempo de juicio. Algunos versos más adelante se menciona una mujer. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fueses arrastrada por el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 15. Creo que esta mujer es la novia de Cristo, el remanente triunfante. La escritura dice que este remanente sería compuesto de un ejército poderoso que ningún ser humano no puede contar. Incluirá a cada persona a través de la historia que he hecho a Jesús su Señor. Luego leemos: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Si Satanás está enojado con cada creyente, pero si él se atreve a tocarnos, él toca la niña del ojo de Dios. Lo que vemos ocurrir en el mundo ahora es el intento final de Satanás
por destruir a la novia de Cristo. El diablo ha publicado un grito desfiamente de batalla y él está lanzando todo en su arsenal para intentar traer bajo a los elegidos de Dios. La Escritura llama al asalto de Satanás una inundación de su boca. Esta inundación, esta iniquidad, y Satanás la ha traído contra la mujer para tratar de llevarla lejos de la protección de la sangre de Cristo. Jesús advirtió que la iniquidad aumentaría en los últimos días y debido a esta inundación de iniquidad. El amor de muchos creyentes se enfriará. Veas el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Se imaginó que Satanás a su centro de mando, ladrando órdenes malvadas a gritos. Tome control de los medios de comunicación. Llenen las mentes del hombre malvados con lascivia. Hagan que sus deseos canales los conduzcan a la pornografía. Entonces manden a esos hombres a molestar a los niños. El resultado es una ráfaga de maldad que el mundo nunca ha visto, pero especialmente penoso es el impacto que es traído en contra de los niños. Considere las películas violentas que han entumecido la mente de muchos cristianos quienes se dan el lujo de verlas. Y ahora los actos sexuales en películas se han hecho perversos, más allá de lo creíble. Ahora hay más de 300,000 sitios de pornografía en el Internet. Estos sitios contienen las imágenes más viles y malvadas que la humanidad haya visto. Lo peor de todo, los niños están tropezando sobre estos sitios. Sus mentes tiernas se están exponiéndose a imágenes que los dañan por años venideros. Los matrimonios homosexuales están a punto de llegar a ser comunes. Algunos periódicos ya muestran parejas homosexuales en sus páginas de bodas. Ahora un creciente número de escuelas primarias se están preparando para enseñarle un plan de estudios titulado Cómo vivir el estilo de vida homosexual. Los niños a punto de ser adoctrinados en lo específico de la vida homosexual. El militar homosexual ha penetrado los activos niveles de la militar y la iglesia, la denominación episcopal recientemente ordenó a un homosexual declarando como obispo. Cuando la ceremonia terminó, el nuevo obispo dio vuelta y tomó la mano de su amante varón. Satanás ha traído el engaño homosexual más lejos en la iglesia y nuevamente los niños son las víctimas más y más. Sacerdotes homosexuales son descubiertos y son culpados de molestar niños a su cuidado. El mundo de la moda no es solamente agresado, sino que ha comenzado a exaltar la desnudez. Esto es un intento de escandalizar por una industria que se ha entregado a la sexualidad desvergonzada, pero Satanás tiene la intención de influir en todo esto a la gente de Dios, especialmente a los nuevos creyentes. Esta tendencia sutil y demónica es para agotar su resistencia a la sensualidad. Hay un resurgimiento de debe salvaje entre adolescentes.
e incluso la Universidad de Wheaton por décadas. Un estándar de la santidad ahora permite el alcohol. La razón desean atraer a profesores más educados. El significado más profesores que deben, más universidades cristianas. Seguramente van a hacer lo mismo. Una generación entera de creyentes jóvenes va a sufrir siendo incitados a la iniquidad, que ellos no habían buscado de otra manera. Considera estos otros ejemplos recientes de asalto final de Satanás. Aconsejaron un desborde de leyes. Se está lanzando en un empuje final para quitar al hombre de Dios para siempre de la sociedad. Usted habrá leído acerca de una juez del Tribunal de Circuito de los Estados Unidos firmando el retiro de un tallado de granito de los 10 mandamientos de un edificio del gobierno. En Alabama, mientras tanto, el juez hizo su juicio desde un edificio federal que tiene una estatua de Jesús en su entrada. Ahora creo que el Señor sería de estos esfuerzos indébiles de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios está obrando entre millones de jóvenes escribiendo su ley en sus corazones. Y ningún juez en la tierra puede quitarle de ellos. Si te parece que el diablo está ganando, solo espera. Quiero demostrarle lo que vendrá en esta guerra en el cielo, entre Cristo y Satanás. La Biblia dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. En Romanos capítulo 9, versículo 28, Dios está diciendo, yo voy a terminar esta batalla pronto. Haré una corta obra de esto. Puedes preguntarte, entonces, ¿qué está esperando Dios? ¿Por qué no ha actuado antes de ahora? Claramente hemos alcanzado el punto crítico, donde está la mano poderosa de Dios. Santiago nos da la respuesta. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso futuro de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tarde. Santiago, capítulo 5, versículo 7. En resumen, Jesús está esperando pacientemente por almas. Él está esperando que entre la última cosecha. La mayoría de los eruditos bíblicos crean que la lluvia temprana que Santiago se refiere era Pentecostés en cuanto a la lluvia tardía. Creo que le estamos viendo ahora mismo. ¿Qué mayor describe la lluvia tardía de Dios que una iglesia? A unas naciones islámicas estrictas se están viendo esta lluvia tardía del evangelio. Los satélites ahora emiten las buenas nuevas en países islámicos a través de radio y de mensajes, televisiones. Cuando un evangelista tuvo una reunión en Pakistán, en tiempos atrás fueron más de 50,000 personas. Si la lluvia tardía ha llegado, el mundo entero se está llenando de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo podemos esperar que el Señor actúe? Jesús mismo nos dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serían acortados. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 22. Él está diciendo, nadie sabe el día ni la hora de mi regreso, pero voy a adelantarlo. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesús Cristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que nos da, para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida,
Repitan conmigo la oración de salvación y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, si quieren renovar su voto, lo único que tiene que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte, y Dios te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora voy a cerrar con el Padre Nuestro y con una oración de bendición. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés. Y esto es para el pueblo de él, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y prepárense, mis hermanos, que Jesús viene ya, está en la puerta. Y hasta la próxima. Amén.